la Casa de las Ciencias por habernos cedido una vez más estas estupendas instalaciones y poner todos los medios necesarios para que salga adelante. Por otra parte, pues creo que no sería necesario porque la mayoría conocéis al foro de análisis, pero en todo caso, para los que no lo conocen, para los que no lo conocen ahora, el foro de análisis, una asociación sin ánimo de lucro que va a cumplir 20 años el próximo mes de enero y que, como dice el lema, buscamos agitar conciencias y tratamos de organizar conferencias sobre distintos temas, de modo que haya una reflexión y después pues un debate si se tercia. En este caso tenemos a Klaus Kofall, sí, que es científico titular del Servicio Geológico. Mira, esto es un resumen que le he pedido que me haga de su currículum. El original que he podido verlo tiene 40 hojas, con lo cual, afortunadamente, me ha hecho un resumen. Entonces, él es científico titular del Servicio Geológico Español, IGME, CSIC, y un experto en el campo de la hidrogeología. Se licenció en Geología en 1995 en la Universidad Fridericiana de Karlsruhe, Alemania. Después de un contrato de 5 años en una empresa consultora, en el 2000 regresa a la universidad y obtuvo en el 2003 su doctorado en el Departamento de Hidrogeología de la Freie Universität de Berlín. Y en 2009 la habilitación, título de habilitación profesor universitario en el mismo departamento. Desde el 2009 es científico titular en el Servicio Geológico Español, Instituto Geológico y Minero de España. Ha realizado diferentes estancias de investigación, como por ejemplo en Australian Nuclear Science y en la Organización de Tecnología ANSTOS en Australia y la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization de Perth, Australia. Klaus es también evaluador de proyectos de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP. Su contribución científica se enfoca en la generación de conocimientos en temas relacionados con el ciclo hidrológico del agua. Su reciente actividad, en 2015, se ha centrado en estudios medioambientales de humedales enfrentado al cambio climático en el ámbito de Doñana como investigador principal en el marco de 6 proyectos competitivos. Klaus Kofall imparte docencia como profesor universitario en los programas de máster de las universidades de Málaga y Huelva y en el marco de la investigación ha participado en numerosos proyectos de I+D financiados. Es autor de numerosos artículos en revistas científicas con alto impacto y participa activamente en la divulgación de conocimientos científicos mediante entrevistas en los medios de comunicación y mediante conferencias y talleres, como por ejemplo la Noche Europea de Investigadores o la Semana de la Ciencia. Bueno, y esto es el rollo que haya que leer. Como anécdota, tanto Antonio como yo tenemos a Klaus en la agenda como Klaus Tango, porque aparte de todo eso es un magnífico bailarín de tango. Bueno, eso queda mucho ensayar. Y ahora ya le dejo que él nos cuente lo que ha preparado. Vale, muchas gracias, Rocío. ¿Me escucháis? Sí. Yo prefiero levantarme y andar un poquito, porque si no... pues muchísimas gracias, Rocío, y muchas gracias al foro. Perdón que he puesto Forum Análisis en vez de foro. Muchas gracias por invitarme aquí a dar un poco, hablar sobre el tema del agua, que es un tema bastante delicado y precario, sobre todo en esta región de Sevilla. Yo vengo de una zona de mucha agua, yo vengo del norte de Alemania y estoy aquí porque estaba harto de agua, pero tampoco quería agua, como ahora, que cuando yo llegué el año 2009 estaba lloviendo desde Navidad hasta Semana Santa, no paraba de llover, digo, ¿dónde me he metido? Pero ahora ha cambiado la cosa y desgraciadamente a mal. Entonces el tema del agua es importante y en muchas ocasiones me he dado cuenta de poco se sabe realmente de esto, ¿no? Entonces yo agradezco mucho la
la oportunidad de contar sobre este tema, y muchas gracias también a la Casa de la Ciencia por disponer todo esto al técnico y toda la organización. Pues no me enrollo más, voy a empezar. Pues el discurso va sobre la importancia de los acuíferos en la crisis del agua. Hay un dicho que se llama if your problem is a hammer, if your tool is a hammer, every problem is a nail. Yo soy hidrogeólogo, entonces claro, importantes son los acuíferos, pero son importantes de verdad. Entonces ahora quiero traer este mensaje en ese discurso y los desafíos y oportunidades en la región del Bajo Guadalquivir. Voy a hablar en una introducción, un poco una repetición del ciclo de agua y sobre acuíferos y su importancia en general. Luego un capítulo sobre gestión de aguas, que es muy complejo. Y luego hablar algo un poco del cambio climático, que es importante porque nosotros vamos a enfrentar todo a esto. Y luego voy a presentar dos casos reales en esta zona, el caso de Sierra de Aracena y el caso de Doñana, donde se ven un poco los problemas reales y los intereses y que hay que enfrentarse para la gestión. Pues el ciclo del agua, todos me parece conocen este ciclo que realmente está enseñando el curso de agua en fase líquida, nieve y vapor, que va cambiando entre atmósfera y geosfera y hidrosfera. Entonces empezamos con la evaporación por insolación, por energía solar, condensación, se forman nubes, condensación de pequeñas gotas que luego van lloviendo y van entrando en la superficie. Una parte infiltra, una parte hay escorrentía superficial, una parte evapora o evapotranspira por las plantas, y allí ya empezamos con el problema, porque estos porcentajes varían muchísimo y son muy difíciles de medir y de saber. Pero para gestionar, por ejemplo, una cuenca hay que saber más o menos cuánto se infiltra y cuánto agua se evapora. Esas son cuestiones muy complejas y muy difíciles de resolver también en la gestión. Entonces, claro, el agua que va infiltrándose se llama agua subterránea y esta agua no se pierde. No es decir que cuando llueve el agua para abajo se pierde. El agua no va al centro de la tierra, se va a un aquitardo o un aquiclud, una capa impermeable donde se estanca y se queda disponible mediante sondeos, y tiene la ventaja que no va rápidamente al mar, porque todo lo que llega al río, como se ve en esta imagen, os podéis imaginar que esto tiene una velocidad incomparable, puede migrar metros por minutos, muchos metros, mientras que el agua subterránea tiene una velocidad a lo mejor de 1 metro al día, dependiendo de la conductividad hidráulica. Es la gran ventaja de las aguas subterráneas. Pues la distribución del planeta nuestro, que tenemos solamente uno, desgraciadamente, y a veces nos comportamos como si tuviéramos 3, pero tenemos uno. Entonces, agua dulce es 3% solamente de toda el agua disponible. De este agua dulce, la mayoría está encima en capas de hielo y glaciares de difícil acceso. Luego hay una parte importante que es agua subterránea, que son 30%, y el agua dulce superficial son 0,3%. Y si cogemos ahora este agua superficial en la tercera columna, aquí, en esta columna, la mayoría está en lagos, en pantanos solamente 11%. Esa es la situación real y con este agua tenemos que vivir. Las fuentes principales de agua potable son entonces normalmente embalses y aguas subterráneas. Eso, por ejemplo, es una foto del embalse de Aracena, y la otra foto es Doñana, un sondeo de investigación, y estos son las fuentes principales. ¿Y dónde se encuentra el agua dulce terrestre? Si eso lo dibujamos en círculos respectivo al agua, vemos aquí los acuíferos enormes y los embalses llenos, sería esta parte. ¿Qué pasa entonces?
La gestión de agua se centra en los embalses, que es una parte muy pequeña, y eso deja pensar mucho, porque los acuíferos tienen un gran potencial, pero son más difíciles de gestionar, más difíciles de medir, más difíciles de proteger. Hay que invertir mucho, pero son muy importantes porque tienen un volumen muy importante. Por ejemplo, la evolución del volumen de los embalses en España es preocupante. Desde en los últimos años hay una tendencia, aquí por ejemplo, 2010, los últimos 7 o 8 años hay una descendencia clara, ¿no? De un trend. A ver, esto, sí. ¿Qué pasa con el agua en los acuíferos? Espérate, a ver. Hemos dicho que la mayoría está en el acuífero. ¿Qué es un acuífero realmente? Un acuífero es una unidad geológica capaz de almacenar el agua y conducir el agua. Tiene que ser las dos cosas. Es decir, en el sedimento o en la roca, en la unidad geológica, hay una porosidad, un volumen que con el agua infiltra, rellena los huecos, nada más. Igual que si uno tiene un cubo de arena y agua va para adentro, entonces está rellenando los huecos y el agua se queda allí. Entonces, aquí vemos un acuífero que tiene una base impermeable, que tienen todos los acuíferos, porque el acuífero no va al centro de la tierra, ni sale en el otro lado tampoco. Entonces, aquí se queda el agua estancado, porque es un estrato impermeable. Que por ejemplo en el Bajo Guadalquivir muchas veces son las margas azules, que es un estrato del Mioceno que impermeabiliza y deja que el agua se quede estancado y tiene un nivel que está saturado, y eso se puede medir mediante una cosa que se llama piezómetro, que es un tubo que se introduce en el subsuelo y tiene un filtro, y se puede medir directamente el nivel y meter una bomba y sacarlo, ¿no? Para suministro de agua. Luego hay diferentes tipos de acuíferos, detríticos, sedimentarios, con diferentes tipos de porosidad. A veces tiene una matriz limnosa, arcillosa. Luego pueden ser también fisurados, rocas duras que tienen grietas, fisuras. Granitos también pueden tener aperturas donde hay agua también. El karst son acuíferos importantes que son calciocarbonatos, son sedimento químico y tienen cuevas y cavidades. Perdón. Así que hay muchos tipos diferentes de acuíferos. Por ejemplo, ejemplos de acuíferos. Las arenas eólicas no consolidadas en Doñana tienen una tasa de infiltración enorme y son muy importantes para evitar, por ejemplo, salinización. Por eso en la playa de Mata las Cañas hay sondeos de 70 metros que sacan agua dulce, porque tienen una infiltración tremenda y son muy importantes para evitar salinización, porque la sal es un problema enorme para la gestión, porque es muy difícil eliminarlo, claro, si no podríamos usar el agua del mar. Entonces, este manto eólico, por ejemplo, en Doñana tiene una función vital para toda la región. Otros acuíferos, por ejemplo, el Torcal de Antequera, son calizas de edad jurásico inferior, de 200 millones de años, que también tienen una tasa de infiltración muy alta, tienen cavidades, se forman cuevas y también son importantes acuíferos. O también sandstones, es una foto de Antelope Canyon en Arizona, que son estas fotos que salen muy bonitas en Windows con la arena. También tienen porosidades importantes y también sirven como acuífero, también es un ejemplo. ¿Cómo se ven los acuíferos en la naturaleza? Pues son normalmente estratificados, tienen a veces estructuras de sándwich, es decir, hay diferentes niveles. Hay acuíferos, aquí por ejemplo sería un acuífero en todo lo alto, luego hay una capa casi impermeable, entonces el agua que infiltra aquí va para allá y ya hay un manantial, ¿no? Eso es, así se forman los manantiales. Aquí hay un acuífero libre, que significa que no está cubierto por una capa impermeable,
y el nivel de agua se ve aquí, ¿no? Se va estancando y si aquí se hicieron sondeo, se podría explotar. Luego hay acuíferos más profundos que están muchas veces bajo presión y pueden salir niveles bastante altos, emergentes. Esas son las estructuras que normalmente tenemos. Aquí vemos cómo se controla el agua subterránea. Por ejemplo, si tenemos un embalse es bastante fácil porque se mide el nivel, se sabe el volumen, pero en el subsuelo ¿cómo se hace? Entonces allí lo que hay que hacer es hacer sondeos en los diferentes acuíferos y medir los niveles. Entonces en cada acuífero puede haber un nivel diferente y entonces así se controla el nivel y también la calidad, porque se hacen muestreos, se hace un rastreo de toda la química, de los elementos, pesticidas, emergentes, todo lo que haga falta para el suministro, por ejemplo, de un pueblo. Pues es un ejemplo que expusimos en la feria de Sevilla, de un acuífero, una maqueta donde se ven diferentes sondeos y diferentes acuíferos también, con una forma impermeable, y era muy gracioso para los alumnos de verlo porque nadie tenía idea de lo que es un acuífero y cómo se comporta y cómo se saca allí el agua. Pues hablando de control, ¿cómo se controla el agua? Esa es la red de piezometría de agua subterránea de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que tiene competencias de agua en esta región. Y aquí se ven todos los puntos de control. En la parte de Doñana se ve más intensidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la Sierra de Aracena, aquí, y hay un punto, ¿no? Y hay zonas donde hay muy pocos puntos. Es decir, el control de agua subterránea es bastante mejorable, que esta red habría que mejorarlo porque en algunas zonas, especialmente aquí, los acuíferos tienen bastante problemas, están descendiendo los niveles, y si no hay control, entonces no se puede gestionar. Solamente se puede gestionar una cosa que se conoce, que hay que invertir dinero para esto. Luego se controla la conductividad hidráulica, pero no os voy a aburrir con esto, es decir, cuando meto una bomba, si fluye bien o no fluye bien. Luego la calidad también, aquí una serie, por ejemplo, de analítica que se hace en algunos puntos, sobre todo para el suministro municipal. Luego todo esto, por ejemplo, las confederaciones tienen que hacer pronósticos, es decir, tienen que dar concesiones de agua para 6 años. Y esto, para estas regiones tan grandes, ya se usan modelos numéricos, es decir, son finite element meshes, son redes que en cada punto se resuelve una ecuación, y entonces mediante esto, con los modelos climáticos, las precipitaciones prognosticadas de los próximos 7 años, se calcula más o menos cuánta agua va a haber en la cuenca de Guadalquivir y luego se reparte esto entre los diferentes usuarios, que es una tarea muy compleja y que tiene incertidumbres, pero es la mejor que hay y hay que usarla, pero es compleja. Entonces, para poder gestionar un acuífero hay que conocer y para esto hay que medir, es decir, hay que tener una red con sondeos adecuada para controlar el sistema, hay que hacer cálculos y hay que hacer pronósticos, porque las concesiones se dan para muchos años para la gente, entonces hay que tener un poco una idea cómo va a cambiar la climatología, si sube la temperatura, hay más evaporación. Si sube la temperatura hay más riego también porque la gente se seca las cosas, todo esto hay que tener en cuenta y lleva una parte importante científica, entonces la parte científica tiene que ser la base para decisiones políticas también, que es una cosa bastante importante. Pues aquí una recopilación un poco, ¿cuál es la mejor opción? ¿Agua de embalse o agua subterránea? Entonces, ventajas de subterránea, el volumen, 200 veces más. La calidad también, porque es el medio hostil para los microorganismos patógenos. Estos son en su mayoría fotosintéticos, es decir, en el subsuelo mueren. Después de varios centímetros ya no existen. Entonces son filtros biológicos naturales que agua
por ejemplo, regenerada de una depuradora, si se infiltra, hay un proceso de limpieza natural. Luego no están sujetos a evaporación y descargan muy lento al océano, es decir, el río los lleva todo, cuando hay venidas de agua se pierde todo, el acuífero lo retiene y hace más tiempo accesible. Los desafíos son, hay que buscar acuíferos adecuados porque algunos tienen salinidad, tienen problemas geógenos, que no son problemas del hombre, sino ya geológicos, y también pueden tener contaminación por agricultura, nitratos emergentes, pesticidas, porque no estaban protegidas, que en muchos casos es el caso, como luego veremos, y requieren un control y un buen conocimiento para gestionarlo, si no, no se puede usar. ¿Cómo se puede incrementar el agua subterránea? Por ejemplo, un método que nosotros siempre estamos recomendando. Hay años, el agua hay que gestionarlo cuando hay agua y no cuando no hay agua. Es decir, cuando llueve, cuando hay avenidas de agua, cuando abren los embalses para que flote todo. Entonces hay que gestionar el agua. Y cuando hay estas avenidas, hay que infiltrarlo en acuíferos posibles para que no se pierdan directamente. Y eso se llama recarga artificial, que se puede hacer de diferentes maneras, directamente con una balsa o por inyección de pozos. Entonces tenemos la ventaja de eliminar la evaporación, una limpieza y filtración natural y escorrentía lenta de aguas hacia el océano o el mar. Recarga artificial, por ejemplo, en mi tiempo en Berlín tuvimos un proyecto en Delhi, el Yamuna River, que es un río no domesticado como los nuestros, sino este río es un floodplain y el año que viene a lo mejor está aquí, se cambia cada año y allí no hay depuradoras. Entonces el proyecto era de exportar, como en Berlín la recarga artificial se hace ya desde hace décadas, exportarlo a metrópolis, a ciudades enormes, ¿no? De 20 millones de habitantes en el mundo de desarrollo. Y Delhi era un ejemplo, entonces hicimos un estudio de varios sondeos al lado del río, con un microbiólogo que está haciendo analítica del agua ya subterránea, cuando se saca con una bomba aquí. Y entonces resulta que el 99% de las bacterias estaba fuera, ya estaba limpio. Y allí había, si uno se bebe un vaso de esto, se muere, porque eso tiene hepatitis A, B, C, D, E. Es tremendo, es decir, tiene una capacidad de filtración muy buena y eso baja bastante los costes del tratamiento también. Luego hay proyectos de recarga artificial planificados en Andalucía. Uno es el río Vila-Sevilla, que es un proyecto de Macesa en la Universidad de Sevilla, mediante pozos de inyección que se están empezando ahora, y otro que estoy liderando yo en el Arroyo del Partido, que el gobierno ha comprado unas fincas para usarlo como fincas de inundación, que ya no hay agricultura allí, hay diques, entonces ya se va a inundar en tiempos de avenidas y se va a observar también haciendo cálculos cuándo se infiltra, cómo se limpia y todo esto. Ahora hay que esperar que llueva solamente. Vale, ya vamos al próximo punto, gestión de aguas, aspectos generales de gestión. Esto es un punto que normalmente la gente no le gusta hablar de esto, del precio de agua, porque tiene una componente socioeconómica bastante importante, pero se ve que los precios modificados por sueldo medio en España, bueno, son bastante bajas, ya corregido por el suelo, y eso también tiene una consecuencia, que muchos municipios donde el precio es bajo, no merece la pena de sanear la infraestructura de tubería. Hay un 50% de pérdida o 30%, y es un punto importante para mejorarlo, que el precio de agua influye mucho en esto, que las pérdidas por la infraestructura del suministro. Luego se destina casi un 70% a la agricultura. La agricultura necesitamos todos los productos, tampoco podemos decir que acaben de plantar, que necesitamos esto, pero hay que ver cómo y de qué manera se hace de una forma sostenible, porque nosotros, ¿qué podemos decir? Tenemos
un volumen de agua disponible y luego los políticos que están votados, a nadie vota a nosotros solamente damos datos, ellos tienen que ver cómo se reparte esto, y esto hay que siempre hacerlo en una base científica técnica, sabiendo el volumen disponible de agua. El consumo en España, es decir, agricultura, la mayoría, luego sector industrial casi 20% y el segmento urbano, y casi la mayoría se saca todavía de los embalses o de aguas superficiales, de ríos también, ¿no? En la agricultura en muchos casos de ríos, aguas subterráneas solamente 20%. Una cosa interesante es el desarrollo del consumo medio por habitante, que ha bajado significativamente en 14 años, que es la concienciación de la gente. Es decir, ya se nota un efecto bastante positivo en la gente para el consumo, que no se lava ya el coche en la calle, que no se la cera y todo esto de limpiaceras. Es una cosa también, la distribución superficial está dominando bastante, 20% subterránea, y luego está la desalinización, que también es una opción para zonas muy áridas, que tiene un coste energético importante, y las transferencias, que son transferencias de otras cuencas, que se hacen también en algunos casos. Y se ve la distribución en casi toda España, la superficial es dominante, como se ve aquí, menos en Canarias. Vale, ahora vamos al nivel nacional y comunitario, bajamos un poco la escala. En España, bueno, la base en toda Europa, la Unión Europea, es la Directiva Marco de Agua, que se instaló en el año 2000 y da la base legal para la gestión de agua en toda España. Y entonces la idea principal es que se gestiona por demarcaciones de agua, que son como, yo lo llamo países de agua. El agua tiene delimitaciones, que son las crestas orográficas de montaña. Es decir, si aquí cae una gota de agua, de lluvia, va a este río, si van en el otro lado, va el río que está en el otro valle, ¿no? Esas son las cuencas hidrográficas. Y esto se gestionan porque tiene sentido, porque esas son fronteras no como las nuestras, que nosotros pasamos de un país a otro, el agua no pasa, va siempre, se queda allí y luego se va al mar. Esas son las cuencas de España. Aquí está un poco pixelado por el tamaño de la presentación. Aquí es el valle del Guadalquivir, la Confederación del Guadalquivir, de Guadiana, y las diferentes demarcaciones hidrográficas de España, solamente para que tengáis una impresión. Y ahora vamos a nivel autonómico de Andalucía, de la gestión, que tiene varios retos, que son los parques nacionales, son minerías, turismo, agricultura. Todo esto quiere estar contento, todos estos hay que ponerlo contento con el agua. Entonces las demarcaciones hidrográficas andaluzas se ven aquí, que es también complejo, porque la de Guadalquivir, luego está de Guadalete, Barbate y las cuencas mediterráneas, y se gestionan por diferentes organismos. Es decir, el Guadalquivir, como pasa por diferentes autonomías, no solamente está en Andalucía, sino la cuenca también está en otras autonomías, se regula por el gobierno central. Pero esta cuenca aquí, como solamente Andalucía, es la Junta de Andalucía, igual que esta. Y esta también, la de Tintoriel. Y esta es transfronteriza, la de Guadiana, porque pasa por Portugal. Eso también va por el gobierno central. Es decir, si aquí, por ejemplo, hay un acuífero donde hay un pueblo que va pasando por dos organizaciones, entonces uno se puede imaginar el lío, ¿no? Porque un lado es la Junta, el otro es el gobierno central, y si muchas veces ya sabemos que no están siempre los mejores amigos, hay problemas. Aquí vemos, por ejemplo, la Sierra de Aracena, que tiene la especialidad que está en tres reguladas por tres organismos, bueno, por el gobierno central y por tres demarcaciones hidrográficas. Así que tenemos las cuencas intercomunitarias que dependen del ministerio y los de la Junta,
Eso se llama complejidad administrativa. ¿Podemos hacer la pregunta final? Porque estamos grabando ahora la presentación. Pues todo esto, toda la planificación es abierto y cada uno puede verlo. Hay planes hidrológicos que se publican siempre para 6 años, los ciclos de la planificación para 5 años, y está todo en internet. Son bastante complejos, hay muchísima documentación y es mucho trabajo, y como ya he explicado antes, no es fácil. El estado actual, ¿cómo está ahora en la cuenca del Guadalquivir? Bastante mal. Estado de escasez, cuenca hidrográfica. Eso es todo lo que estoy usando yo, es información del ministerio o de la Junta, no son organismos así diferentes, es la propia información de los mismos organismos. Entonces es bastante preocupante, como ya se ve en este color. Pues ahora vamos a hacer un cambio al cambio climático. El cambio climático está muy discutido, alguna gente incluso dice que no existe, si vemos, por ejemplo, y un poco a veces se entiende porque no es siempre evidente, porque antes también había sequía, antes también ha hecho calor y tal. Aquí vemos, por ejemplo, una serie temporal de la precipitación desde 1940 hasta ahora. Entonces aquí, si yo lo veo, pues no veo claramente una tendencia. Esto no se ve tan claro a primera vista, pero si hacemos medias de 30 años, entonces cada columna aquí es la media de 30 años anteriores de precipitación. Entonces ya se ve. A veces hay que hacer un tratamiento estadístico para poder ver las cosas. Entonces se ve un decremento de 9%. ¿Cómo se traduce esto a la recarga? Es también 9%. La recarga es más, el descenso es más alto, que si hay más temperatura, hay más evaporación y al final la infiltración puede decrementar más que 9%. Aquí vemos la evolución de las aportaciones en hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir, y no baja aquí 9%, sino 18%. ¿No? Eso es decir, 9% de lluvia puede causar 20% menos agua en todas las aguas superficiales. Porque eso no es tan fácil, como un factor va a influir el otro. Las temperaturas de Bajo Guadalquivir, también medias de 30 años, se ve evidentemente una enorme subida aquí, que es tremendo. Nosotros lo sabemos todo, ¿no? Todos los veranos aquí en Sevilla estamos experimentando esto. Y el cambio climático prognosticado en Andalucía tampoco es así que eso es prensa, y porque alguna gente dice eso, son los medios que dicen esto. Esos son el Intergovernmental Panel on Climate Change. Esos son miles de científicos de 130 países, ¿no? Que trabajan independientemente en modelos. Y tienen modelos diferentes, lo comparan y se encuentran. Y eso no es porque alguien lo dice, ¿no? Eso ya no se puede opinar. Yo no soy tampoco experto en cambio climático, pero si yo veo esto, hay que tener una confianza también en estas bases científicas que involucra tantos institutos y tantos países, y a base de esto se calculan numéricamente 9 Global Climate Models, esos son GCM, y con esto, que tiene una red muy amplia, luego se hace un downscaling y se puede hacer, la AEMET lo ha hecho, un pronóstico para Andalucía que varía entre 6 y 3 grados, ¿no? de temperatura en el siglo XXI. El destino era 1,5, imaginaros. Aquí ya estamos entre 3,5 y 6 grados. ¿Qué significa 6 grados? El último glaciar, cuando Berlín estaba cubierto por 300 metros de hielo, la temperatura media era 10 grados menos que ahora. El efecto que tienen 10 grados, y ahora vemos 6, ¿no? Y puede ser más, o no, pero bueno.
Hasta ahora la tendencia es que muchas veces la realidad supera a los pronósticos en muchos casos, entonces es bastante preocupante. La precipitación varía entre menos 17 y 0% del best case model de los GCM. Y entonces también las confederaciones y los gestores de agua tienen que considerar esto y lo consideran en los modelos del agua subterránea. Usan los datos de los Global Climate Models para hacer pronósticos también, porque todo esto repercute a la disposición de agua, ¿no? para todos nosotros. Todo esto, cada flecha, está influido por el cambio climático, y esto cómo influye depende del tipo de terreno, de la situación, donde esté el sitio de la vegetación y todo, y es muy difícil predecirlo, pero hay modelos, y nosotros tenemos una estación en Doñana, donde investiga un poco según el tipo de suelo, según el tipo de vegetación, todo esto. En el HidroGeoDía, el 22 de marzo, vamos a hacer una excursión allí, por alguien si interesa para enseñar esto. Allí estamos investigando realmente esto, cómo está variando toda esta interacción entre geosfera y atmósfera en el interfase según el cambio climático. Bueno, ahora vamos a ejemplos reales de la gestión. Pues ejemplo Sierra de Aracena. Es un sitio que a mí me gusta mucho personalmente y le tengo mucho cariño, y allí hay bastante problemas de agua. Algunos pueblos no tienen agua durante el verano, están cortando el agua. Una región que tiene 41.000 personas en 29 municipios, y se suministra exclusivamente de agua subterránea, que normalmente no está mal. Se almacena en el acuífero de Aracena toda esta agua, son calizas cámbricas. Es un acuífero compartido de 3 demarcaciones, lo que estaba explicando antes, de 3 cuencas hidrográficas, y con una orografía importante y desniveles, y también con pueblos pequeños y pequeños acuíferos a veces aislados. Es decir, la gestión no es siempre fácil. Hay manantiales que dejan ser manantiales, y entonces hay problemas. ¿Cómo funciona un manantial? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo. Aquí hay un área de recarga, un monte, que aquí hay infiltración. Todo esto es arena, se infiltra. Esto, por ejemplo, es arcilla, ahí no se infiltra nada. Y el agua ya se queda aquí, a este nivel. Y luego sale aquí un manantial. Eso es el estado natural, por ejemplo. Si tenemos nivel sequía, hay menos lluvia y el nivel de agua no está aquí, sino se queda aquí abajo y ya no hay manantial. Entonces se seca. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un pozo y se saca el agua con el pozo. Pero eso hay que controlarlo. No que cada uno que quiere regar su jardín, si hace un pozo, entonces ya veremos qué pasa con el agua. Al final, los municipios se quedan sin agua, que es el problema. Vemos otra vez la red de la Confederación y vemos aquí el puntito de control que tenemos, ¿no? Para la Sierra de Aracena, para la parte que corresponde a la cuenca del Guadalquivir, que es un punto, que no es suficiente. Entonces, la gestión actual de los recursos, vemos aquí los diferentes pueblos, esos son cuencas hidrográficas, demarcación hidrográfica Guadiana, por ejemplo, Galarosa está en Guadiana, la gota de agua de Galarosa va al Guadiana, la de Valle del Arco ya va al Guadalquivir, por ejemplo, y aquí en Alaja va al Tinto Oriel, y cada pueblo está enfrentado con otro organismo, que hace la situación bastante compleja administrativamente. Entonces está compartido por 3 cuencas hidrográficas, que son estas, y la ejecución de obras la hace la Junta de Andalucía, y luego también están entre medio los alcaldes de los municipios y cada uno con sus intereses, ¿no? Justificados también, cada uno quiere agua, tiene que ser barato, pero luego hay que ver que hay un límite, no es infinito.
Entonces, en el año 2006, el Instituto Geológico ya hizo una recomendación y un estudio exhaustivo porque hubo una demanda de pozos de urgencia, porque había sequía, había que hacer pozos de urgencia, lo que siempre pasa cuando falta agua, venga, más pozos. Y claro, el IGMA ha hecho los pozos, los estudios, pero también ha hecho recomendaciones, qué es lo que hay que hacer. Entonces, los retos y los problemas de Aracena, bueno, es la complejidad administrativa según el análisis IGME, redes de control insuficiente, lo que comenté ya antes, protección insuficiente de captaciones por contaminación también, porque hay agricultura, hay nitratos, y también una proliferación de sondeos mal diseñados que facilitan contaminación desde la superficie. Las actuaciones recomendadas ya en 2006 era la interconexión de los tres sectores, porque hay pueblos con agua y otros que tienen poca. Y no es suficiente darle un pozo para cada pueblo y el pueblo sin poca agua se queda sin agua y hay restricciones. Entonces se propuso una interconexión de los tres sectores del acuífero y una gestión comunitaria, ¿no? de toda la sierra. Luego agilizar la gestión, coordinación de las administraciones, buscar posibilidad de recarga de excedentes de agua, lo que estaba explicando antes con la recarga artificial, uso conjunto de agua subterránea superficial, es decir, usar también agua superficial, por ejemplo, el embalse de Aracena, protección de captaciones de agua subterránea por contaminación, control de extracciones, que prácticamente es muy insuficiente, y establecer redes de control de niveles y calidad adecuadas de los diferentes puntos. Es decir, durante los últimos años se han hecho muchos sondeos allí, todo de emergencia, pero muchas tareas quedan pendientes. Las redes de control siguen insuficientes, las demarcaciones siguen sin coordinarse o no suficientemente. La conexión de los diferentes sectores también queda pendiente, aunque están empezando ahora con el anillo hídrico. Ahora está la situación, se han dado cuenta de la emergencia de todo, entonces los proyectos en planificación es conectar el subsistema Aracena, es decir, Aracena, Jaboguillo, todos esos pueblos aquí, y llegar a la sierra, que son los que más sufren de la escasez de agua. Luego hacer un subsistema de Fuenteridos también, hasta Jabugo, y luego el subsistema Santa Olaya, que está en pendiente todavía. El primero ya está bastante avanzado y hay problemas ahora, porque si se hace esto, entonces, en el momento que no hay conexión todavía con el embalse de Aracena, están sacando agua para suministrar a algunos pueblos, como llegar a la sierra, en el Camino del Rey, no sé si lo conocéis, desde Aracena, y claro, allí ahora están bajando los niveles, no se cumplen los caudales ecológicos, tienen impacto ecológico. Una medida que se tuvo que hacer para garantizar un suministro de un pueblo, que es una justificación importante, pero si se hubiera hecho cuando había agua antes, no haría falta esto, ¿no? Ahora tenemos el problema que no está hecho la aportación del embalse de Aracena de agua, que también está ahora planificado, no está hecho. Entonces ahora hay un impacto importante para el ecosistema. Y ya el último caso, el caso de Doñana, que estaba bastante en la prensa últimamente. Aquí un mapa del Parque Nacional, que es aquí, que está bastante más protegido, no se puede entrar solamente con visita guiada o por la playa, se puede entrar andando o con la bicicleta, si no está totalmente protegido. Luego está también el espacio, el Parque Natural, que es por aquí, que es un poco menos restrictivo en su uso. Luego los ecosistemas, seguramente habéis estado la mayoría allí, vosotros, están el manto eólico que estaba explicando antes, están las marismas que están secas, desgraciadamente, ahora, la mayoría, y luego está el matorral, que es un sitio de pinos que son invasivos, pero ahora forman parte del parque también.
Bueno, eso es una imagen que siempre la pongo porque esto es un pozo, pero en una duna, pero la duna se ha ido. Por eso el pozo se queda arriba. Antes estaba la duna y llegaba hasta aquí, y ahora la duna ha migrado y el pozo se queda solito. Eso es el inglesillo. Aquello es muy dinámico. Las dunas migran metros al año, 2 metros pueden avanzar. Al lado de este parque hay una actividad agroalimentaria importante que se ven aquí, la zona de las marismas, los arrozales. El arroz se introdujo ya en los años 20 del siglo. Los primeros arroceros vinieron de Valencia, porque era una zona muy, muy difícil, porque había mosquitos, había malaria, había una salinidad bastante alta, porque allí bajo las marismas, una zona que también tiene problemas de salinidad de aguas fósiles. Entonces el arroz es una planta que puede aguantar hasta 1 gramo por litro de sal y está bien. Lo que pasa, claro, necesita mucha agua. Esta agua viene por parte del Guadalquivir, y por parte también agua subterránea. Luego hay otras zonas con frutales, cítricos, maíz, olivar, y aquí la zona de los fresones, aquí los plásticos están aquí en Mojer. Es una actividad bastante beneficiosa, es decir, genera mucho dinero y por lo tanto hay bastante discusión por el tema. Entonces los retos o los desafíos del espacio natural de Doñana son esos 3 puntos realmente. Está el humedal de Doñana, que quiere agua, si no existe más. Está el turismo, Las Cañas, Mojer, todos esos pueblos. Y está la agricultura también, y todos necesitan agua, todo quien está contento. Y ahora los políticos tienen que decidir cómo hacerlo. No es una tarea fácil. Hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo se controla el agua en Doñana? Aquí vemos la red de piezometría, que es prácticamente la más densa comparado con otros sitios en Andalucía, bastante densa, aunque es todavía mejorable también, pero el control de la piezometría comparado con otras zonas no está tan mal, pero hay que mejorarla de todas formas también. Se controla, pero una cosa es controlar el nivel y otra cosa es controlar las extracciones. Son 2 cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es el estado actual? El estado actual, todo esto lo que vemos aquí es un acuífero que se llama el acuífero Almonte Marismas, que por parte está constituido por arenas eólicas y por pliego cuaternario, por sedimentos fluviatiles, y está dividido en subsectores para gestionarlo, y se ve que 3 de los 5 aquí están en mal estado, ¿no? Están en mal estado tanto como de nivel, tanto también de calidad. Es un problema. Entonces, ¿por qué está en mal estado? Aquí vemos otra vez esto. Hay 2 factores, extracciones no sostenibles, y las precipitaciones también han bajado. Son los 2 factores que tenemos ahora ver. Si vamos a ver la serie histórica de la precipitación en Doñana del 71 hasta 2020, vemos aquí, hasta el 23 sale debajo de la media. Es decir, tenemos ahora desde el 2011 o 12, tenemos desde el 12 precipitaciones debajo de media, 12 años enseguida. Eso ha pasado nunca. Hemos visto antes, siempre había columnas encima de la media. La media es esta línea con los puntos, ¿no? Es decir, es una situación muy extraordinaria y causa bastante problemas. Y por eso también bajan los niveles. Incluso si no se saca agua, también baja, normal. Pero si encima se extrae sin control, un problema grave. Entonces, ¿cómo se regulan las extracciones? Entonces, las competencias o los actores principales para esto es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que tiene competencia de agua, y la ordenación de territorio es la Junta de Andalucía. Por ejemplo, la declaración de una superficie regable, lo decide la Junta,
Pero si yo me compro un hectárea con regable, no significa que pueda hacer un pozo sacar agua. Por eso tengo que preguntar a la Confederación. Es el dilema en esto. Entonces, un historial pequeño, porque en Doñana han pasado muchas cosas, está siempre en la prensa y lo quiero resumir un poco. Una medida importante para enfrentar la escasez y el descenso del nivel del acuífero allí es el trasvase de Tinto Oriel, aprobado en 2012. Este trae agua de otra cuenca, de la cuenca Tinto Oriel, y eso hace que se sustituyen, se puede eliminar algunas extracciones, pero no todas. Es decir, esa agua no es suficiente para que toda la agricultura pueda regar. No es suficiente. Luego está el plan de la corona forestal, que sale mucho en la prensa también. Y aquí empezamos con las extracciones no autorizadas, porque al principio del milenio empezaba a aumentar mucho la superficie de riego, de fresas y de todo, porque traía mucho beneficio. Y siempre desde el 2003 se hablaba, la Junta siempre de autorizarlo. Entonces, a partir del 2004 más o menos, pero hasta que se aprobó era el 2014. Entonces la gente que estaba allí dice, bueno, que todavía no está aprobado, pero si yo ahora voy a regar, aunque no tenga concesión, ya me lo aprobarán, porque todavía no está aprobado. Entonces ha tardado 10 años en aprobarse. Mientras tanto crecía toda esta extracción y los cultivos no autorizados en esta zona. Entonces, se aprobó el 2014 una autorización de todas esas superficies que antes no eran autorizadas, pero solamente hasta 2004. Es decir, todos los demás no estaban autorizados. Y la gente, claro, que estaba esperando que se autorice. Después de 2004 se quedaban sin autorización, pero es un problema porque al final es una cosa que no está regulada, una actividad que no está regulada, que además hace mucho, causa problemas. Por todo esto, Bruselas denuncia a España por gestión de agua insuficiente Doñana en 2019 y eso puede conllevar multas muy importantes. En febrero 22 hubo una iniciativa para la legalización de áreas de extracción y cultivo ilegal por parte del gobierno andaluz. Esto también estuvo en la prensa. Eso significa legalizar todos los que estaban no incluidos en el plan de corona forestal, que son muchos también. Y hubo mucha discusión de esto porque, claro, en una sequía, que estamos ahora 10 años con precipitaciones debajo de la media, aumentar la superficie regable es un punto que hay que justificarlo. Y una base científica técnica no había y la Confederación tampoco estaba de acuerdo, ni el Ministerio tampoco, el Gobierno Central. Después, una medida importante del noviembre pasado, el marco de actuaciones para Doñana, que traía una inversión de 356 millones de euros. Y el acuerdo por Doñana ahora, hace poco, que es una medida muy importante, que ahora lo voy a explicar en lo siguiente también. Pues empezamos con la primera medida, el trasvase Tinto Oriel fue aprobado en el 2012 y la concesión total son 20 hectómetros cúbicos al año, que es una cifra, un hectómetro cúbico es 100 metros por 100 metros por 100 metros lleno de agua, ¿no? Se puede uno imaginar que es importante. 15 de esto para regadío y 5 para abastecimiento. Actualmente hay más o menos 7 con algo, ya están vendiendo de la cuenca. Ya hay un trasvase funcionando, por ejemplo, en Mojer, y también está planificado para las cañas, también suministrarlo para que no tengan que bombear y afectar las lagunas de Doñana, que es otro problema. El plan de corona forestal del 2014, aprobado, regularizaba 9.000 hectáreas de explotaciones que estaban sin autorización anteriormente. Esta medida. Luego, la iniciativa para la legalización, una noticia del país, es el conflicto
que estaba mencionando antes. Se quiere aumentar la superficie de riego, que es competencia de la Junta, pero sin coordinarse con el Ministerio, que tiene competencia de agua. Si la Confederación dice que no hay agua y la Junta aumenta la superficie de riego, eso no cuadra. Y esas son decisiones que no mejoran la situación. De hecho, esta ley al final no se aprobó todavía, está congelado y por eso también hubo un acuerdo reciente para resolver la situación. Bueno, luego está la denuncia de España por inacción ante el robo de agua en Doñana del 2019. Y luego una inversión importante del año pasado es el marco de actuaciones. Bueno, eso es también es todo público, se puede descargar todas las referencias, están en todos los gráficos, están siempre debajo, todo el Ministerio de la Junta. Interesantes son los números, ¿no? Porque 3,8 millones aquí es para el cierre de pozos ilegales y 100 millones para adquisición de terrenos con derechos, es decir, terrenos que ya tienen derecho, se van a comprar, que tienen un coste enorme y la cuestión es cuánta gente se puede beneficiar de esto. Son dimensiones que sorprenden un poco porque realmente para el cierre de pozos ilegales y mejora de gobernanza y control de bombeos y todo esto hace falta una inversión importante porque esto, vamos, que no es una cosa fácil. Pues la última medida es el acuerdo por Doñana entre el Gobierno de España y la Junta, una inversión de 1.400 millones de euros ahora que ha salido. Y entonces una medida que destaca es que se paga hasta 100.000 euros por hectárea para todos aquellos que dejen de regar o se reconvierten hacia la producción ecológica. Pero esto, entonces claro, venía la discusión los legales y los ilegales, no se puede dar dinero a los ilegales. Esto es cuestión de políticos donde yo no me meto, pero en principio la medida es una medida buena, creo, porque esto sí da salida socioeconómica a la población, porque tampoco se puede decir, bueno, no hay agua, pues a fabricar coches o algo, ¿no? Eso no es una solución factible, porque allí viven 80.000 personas en esta región y hay que, como político, además votado, hay que buscar una solución. Y con esto creo que han hecho una inversión importante, Luego, bueno, se pagan depuración, abastecimientos, mucha infraestructura, agricultura, también comercialización y también mejorar las condiciones de vida de los jornaleros, que también es una cosa bastante importante. Y los agricultores que no quieran cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano en producción ecológica. La cuantía de ayuda será menor, es decir, también es una medida bastante razonable. La cosa es, esta inversión hay que gastarla hasta 2027. Yo no sé si vosotros estáis familiarizados con la administración en general, los procesos lo que tardan de pedir un bolígrafo para la oficina. Esto es un problema, tanto dinero en tan poco tiempo, pero bueno, el dinero está allí y por lo menos es algo positivo. Ahora hay que ver cómo se distribuye y si hay tiempo hacerlo de una manera razonable. También la cuestión es las hectáreas. Esta ayuda también está vinculada a una reforestación, es decir, la gente que deja de producir tiene una obligación de reforestar, por ejemplo. ¿Qué tipo de árbol se usa? Eso hay que hacerlo en base científico-técnica, porque si yo uso pinos, entonces la recarga es cero. El pino se lo chupa todo, o eucaliptos, por ejemplo, bajan los niveles muchísimo, ¿no? Entonces eso tiene que estar bastante... Necesita una base científica técnica, si no llega tampoco, no va a tener mucho sentido. Y espero que en tan poco tiempo y con el personal disponible en las administraciones va a ser posible de hacerlo lo mejor posible. Bueno, resumen general, ya vamos casi acabando. Sobre explotación y cambio climático pone en peligro de la disponibilidad de los recursos, prevalencia de gestión por embalses en España general, que hemos visto el puntito de embalse y el punto grande de acuífero,
el potencial que tiene no está aprovechado, protección insuficiente de los recursos subterráneos, por falta de zonas de protección y redes de control deficiente, explotación descontrolada de acuíferos con pozos de urgencias en tiempos de sequías. Es decir, la metodología es lo mismo. Cuando llevo muchos años, todo el mundo se relaja. Cuando empieza la sequía, nos llaman, venga, a hacer pozos de urgencia. Se hacen pozos de urgencia en sitios que luego no se mantienen ni se controlan y después de unos años ya no funcionan, no encuentran la llave para abrirlo, lo que sea, y si hay otra sequía, ya no vale el pozo o hay que hacer uno nuevo, entonces no hay una gestión, ¿no? Hay que actuar de otra forma, no hay que actuar siempre cuando está la sequía, sino hay que actuar cuando hay agua y a largo plazo. Y hay que hacerlo de una metodología más constante y no con acciones cuando ya no hay agua. Cuando no hay agua es muy difícil gestionar, porque allí nada más que queda hacer pozos para que la gente tenga agua en su casa, y eso tiene siempre un impacto medioambiental importante, y eso hay que evitarlo en el futuro, que ya vamos cambiando y las cosas van a ser serias, bastante serias, y no podemos seguir de esta manera. Hay una existencia de gran cantidad de captaciones no autorizados, falta de gestión de uso conjunto de agua subterránea superficial. Embalses y subterráneos se pueden combinar, hay muchas tecnologías para hacerlo, hay que usarlo más. Hay que también agilizar la gobernanza compleja, que ya hemos hablado, y el asesoramiento científico, técnico es muy importante, porque si no, no podemos siempre actuar en un escenario, a lo mejor cuando hay también elecciones y cuando hay urgencias, y eso es difícil. Ese dinero que se invierte, agradecemos todas estas inversiones, pero su beneficio es limitado si no se coordina de una forma adecuada. Oportunidades, los acuíferos, ya estamos aquí otra vez. Entonces hay que gestionarlos adecuadamente, mejorar las redes de sondeos, mejorar el control de exploraciones, aplicar recarga artificial donde se pueda, buscar sitios donde hay acuíferos con potencial reógeno y tasas de infiltración suficientes para hacerlo, mejorar el control de contaminación también por nitratos, fertilizantes, pesticidas, porque el agua que bebemos, claro, está en nuestro organismo, y luego el ciclo hidrológico, todos los contaminantes lo va transportando. También llegan a los sondeos con el tiempo si no se protegen. Basar las actuaciones políticas en asesoramiento científico y aplicar uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Y un punto muy importante es favorecer la gestión de comunidad de usuarios, es decir, el derecho a una persona individual no sino da el derecho a la concesión de agua a un grupo de usuarios, que ellos mismos que se controlen, porque si hay un grupo de usuarios y saben que tienen un volumen que tienen que repartir entre ellos, si alguien se saca más de la cuenta, el vecino le va a denunciar, lo va a controlar. Pero si cada uno tiene su derecho solo para sí mismo y hace un sondeo, el otro va a hacer uno también y va a sacar agua también. Es decir, es un método bastante eficiente, según mi punto de vista, para que también las confederaciones que no tienen tanto personal para controlar todo esto puedan gestionarlo mejor, tener la concesión para un bloque entero. Y entonces el trabajo y la inversión de personal humano y dinero es bastante menos y puede ser bastante más eficiente. Luego, agilizar y coordinación de las actuaciones de administraciones. Es imprescindible coordinar diferentes cuencas cuando comparten acuíferos para que las regiones puedan sobrevivir de una forma digna. Y reforzar las plantas de gestión con recursos humanos. Hay que también cuestionarse si el personal es suficiente. La Confederación Hidrográfica tiene que gestionar una región tremenda. Y un porcentaje enorme está en Doñana, porque todos los problemas están allí, pero hay muchas zonas con problemas, como Sierra de Aracena, hay muchas sierras
En Aracena también el problema es, Aracena no coge agua del embalse de Aracena, y ellos cogen su propio acuífero y tienen restricciones. Pero ¿dónde va el agua del embalse de Aracena? Va a Sevilla. Y Sevilla no tiene restricciones. Entonces, pues claro, allí empieza la discusión entre diferentes regiones del reparto, ¿no? Diferentes de las fuentes que tenemos. Bueno, ya está, ya he terminado. Espero que estáis algo informado y